Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un video más en mi canal. Yo soy Camilo y una vez más vengo a contarte una de las historias o el diario vivir que ocurre aquí en Alemania, en concreto en la ciudad de Leipzig, en el estado de Sajonia. Pero bien, antes de empezar quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo muy especial a mi gran amigo Quique, que muy pronto va a estar por aquí, por estas tierras. Así que tengo muchas ganas de verte y de darte un abrazo enorme y que tú mismo puedas descubrir pues lo que se encuentra aquí, que como le digo yo a mucha gente, estamos en el mismo continente, pero parece que esto fuera algo totalmente distinto a España, a Francia o a cualquier país alrededor o conocido que hay en Europa. Pues bien, sin enrollarme mucho más, como pone bien en el título, voy a hablar acerca de los gastos, de cuánto se gasta aquí en Leipzig, porque hay que especificar varias cosas. En primer lugar, que los salarios son diferentes a lo que tú puedes llegar a ganar, por ejemplo, en Frankfurt, en Colonia, en Hamburgo, en Berlín, en Leipzig. Son salarios diferentes, lógicamente dependiendo de cada profesión. Lo que yo voy a hablar en específico hoy son en los gastos, más o menos los que tengo yo, más los que tienen otras personas, yéndonos por ejemplos varios, para que tú, si tienes pensado venir aquí a esta ciudad a trabajar, te hagas una idea. Pues bien, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? La gente tiene una versión errónea acerca de venir a trabajar a Alemania. Si tú vienes a venir a Alemania a trabajar, no significa que te vas a hacer millonario, ni que te vas a hacer rico, ni que vas a tener dinero por montones. Si tienes ese pensamiento, al llegar aquí te vas a estrellar. Alemania es un país que brinda muy buena calidad de vida a comparación de países como España. Siempre hablo de España y voy a hablar de Iberoamérica porque es de donde nací y de donde me he criado. Es por eso, diría yo, que aquí hay tanta población del sur de Europa. No solamente del sur, sino en sí de lo que viene siendo el Mediterráneo. Italianos, españoles, portugueses, croatas, griegos, en fin, de esta población. Entonces, si, repito, si vienes con la idea de venir aquí a Alemania pensando en que te va a sobrar dinero y que te vas a hacer millonario y que vas a ir a España y te vas a comprar una de las mansiones que hay en Ibiza y en Mallorca, te vas a estrellar. También hay una versión errónea en las cuales yo la tenía y mucha gente pues la tiene, no lo voy a juzgar, pero lo quiero aclarar. Y es que la gente dice, bueno, claro, si yo me voy de España, que por ejemplo tengo un sueldo de 1.200 euros, y me voy a un país donde voy a ganar 1.700, 2.000, son 500 euros, 800 euros más. Pero claro, ese dinero que voy a ganar de más, lo voy a gastar de más en comida, alimentación, en alquiler, impuestos. En parte hay razón y en parte no. Voy a aclarar que aquí en Alemania el dinero rinde bastante más, a pesar de que en algunos casos específicos se pagan impuestos que no los tenemos tan presentes en España o algunas mensualidades de más como es la gasolina o como es la alimentación un poquito más que en España, el dinero rinde más, bastante más aquí en Alemania. Pues bien, otro punto a especificar es que Alemania no tiene pagas extras. No tiene pagas extras. En España estamos acostumbrados a que tenemos 14, 15 o 16 o algunas empresas hasta 18 pagas. En Alemania son 12 pagas, es decir, las 12 mensualidades que hay desde enero hasta diciembre y la gran mayoría de empresas tienen una paga específica que es la conocida como paga de beneficios, que es tu salario bruto, ¿vale? Metido dentro de una mensualidad. Esta paga de beneficios normalmente la tienen las empresas y te la dan en las nóminas normalmente de bien noviembre o bien de diciembre, ya dependiendo de cada empresa. Pero, repito, no hay 14, ni 15, ni 16 pagas extras. Aquí, en Deutschland, son 12 pagas.
Bueno, vamos a hablar del tema de gastos. Alquiler. Este es un tema un poco complejo y me gustaría que prestaras mucha atención porque varía en diferentes formas. Por ejemplo, diría que los alquileres aquí en Leipzig están en torno a 500 a 700 o 900 euros. Vamos a empezar con que los alquileres aquí en Alemania se dividen o bien alquileres fríos o alquileres calientes. Tú tienes la opción algunas veces de elegir, otras veces no. ¿Y cuál es la diferencia? Alquileres fríos son donde tú pagas el alquiler, pero el agua y el gas van aparte. O el alquiler caliente, que es en mi caso el que tengo, donde te incluye gas, agua, servicios comunitarios como puede ser el de la basura o si tienes un campo pequeñito de césped y tal, pues que te vengan y te lo arreglen y demás, pues ese es alquiler caliente. Aquí en Leipzig, si tú vienes a trabajar solo, hay lugares donde parecen como residencias universitarias, en concreto hay 3 lugares donde te viene todo incluido, te viene la luz, te viene el gas, te viene el impuesto de la televisión, del que voy a hablar más adelante, en fin, y este puede estar variando en torno a unos 500, 600 euros dependiendo del lugar. ¿De qué depende? Pues depende de los metros cuadrados que tenga la habitación de dicha residencia, vamos a llamarlo así, porque pueden ser de bien 15 metros cuadrados hasta 25 metros cuadrados. Dependen de si tienes cocina dentro de la habitación o si tienes cocina compartida. Depende de la distancia que haya dentro de la ciudad. Es decir, si está céntrica, pues te va a costar un poquito más que si la tienes un poco fuera. Más o menos ese es el cálculo que hay ahora mismo para este tipo de residencias. Repito, para personas o bien estudiantes que vienen aquí a estudiar, lógicamente, o trabajadores que vienen solos, sin familia y sin nada, y están cómodos en un lugar pequeño. También he de decir que los alquileres en una vivienda normal, en un piso de aproximadamente 50 metros cuadrados, que es donde estoy viviendo yo actualmente, están los alquileres en torno a unos 500, 550 euros alquiler caliente. Ojo, mucho ojo a esto. La gran mayoría de los pisos, la gran mayoría de las viviendas no están amuebladas. Ni siquiera la cocina. Repito, no están amuebladas. Es decir, que tú vas a llegar y te vas a encontrar la vivienda totalmente desnuda. Totalmente desnuda. Y la cocina o bien la pagas tú, o bien de segunda mano, o bien nueva, y hablas con la propiedad, o hablas con IKEA, te vas a IKEA y la compras, eso ya te la arreglas. Pero diría que el 90% de las viviendas que hay aquí en Alemania están totalmente sin amueblar. Que quede eso muy claro. Y ya luego si nos vamos a pisos que tienen, por ejemplo, 2 habitaciones, 3 habitaciones, pisos o viviendas que son en torno a unos 70 a 90 metros cuadrados, pues estos pisos, sus alquileres van a ser bastante más elevados. Estamos hablando de cantidades o cifras en torno a los 750 a 900 euros. La gran mayoría de las viviendas tienen su propio trastero y vuelvo a recalcar, no están amuebladas la gran mayoría. Si te llegas a encontrar una vivienda que está amueblada, déjame decirte que eres un afortunado. Bien, la otra parte fundamental, la comida. Diría que para una persona el costo mensual del gasto de la canasta familiar o de la cesta, como le llamamos en España, está en torno a los 200, 300 euros dependiendo de lo que tú consumas, dependiendo de lo que tú comas. Diría que aquí en Alemania el gasto de la comida es muy parecido al de España. Hay artículos, hay productos de los cuales son bastante más elevados, como es el caso de la fruta y la verdura. Son bastante más caros que en España. Sin embargo, hay artículos que son bastante más baratos. Sin ir más lejos, la cerveza. Estamos hablando del país de la cerveza, por lo tanto aquí la cerveza es muchísimo, muchísimo más barata
que en España. Entonces, también depende de dónde vayas a hacer la compra. Si vas a supermercados que tienen categoría gourmet muy alta, lógicamente te va a salir bastante más caro que si vas, por ejemplo, a un supermercado tradicional, por ejemplo el Aldi o Lidl, que es el que todos conocemos. Diría yo que son los supermercados más baratos que hay aquí, por lo menos en Leipzig. Entonces, también varía en si comes mucha carne, en si sales mucho, por ejemplo, a comer fuera, en fin. Y lógicamente, si eres vegetariano o vegano, pues el precio de los alimentos se te va a incrementar un poco. Otro gasto que también hay que tener en cuenta es el del transporte. En mi caso, mi empresa me cubre, digamos, el 80 o el 90% de lo que cuesta el abono de transporte. Si tu empresa o si tú te tienes que buscar la vida y comprarte el abono de transporte, está en torno, digamos, en torno a unos 100 euros mensuales este abono. Este abono te va a llevar a las zonas marcadas, sobre todo como casi todas las ciudades, en las zonas céntricas. Y si te quieres ir un poco más afuera, si no estoy mal, creo que son 20 kilómetros después del centro de la ciudad, si no estoy mal, es que no sabría decirlo. Aquí en Leipzig tienes que pagar otro tipo de abono que está 50 euros un poco más caro, si no estoy mal. ¿Vale? Estamos hablando de distancias como de aquí de Leipzig a Halle. El abono que tú compres para Leipzig no te va a servir para Halle. Y digo Halle porque sé que hay muchos españoles que se están yendo allí a vivir. El seguro el seguro médico. Esto también es otra parte que normalmente es la empresa quien corre con este gasto, o si no, es mitad y mitad. Mitad la empresa y mitad el empleado. ¿De qué varía? Pues depende del seguro que tú quieras contratar. En el caso en que tú mismo tengas que contratártelo, hay bastantes seguros aquí en Alemania, entonces depende de las coberturas como en cualquier otro lugar del mundo. Y podría decir que este gasto está en torno a unos 100 a 200 euros mensuales aproximadamente. El otro gasto que tenemos aquí en Alemania y que no es muy usual es el impuesto de la televisión. Cada vivienda tiene un impuesto de la televisión y la radio. Aunque tú no veas televisión, tienes que pagar este impuesto. Son de 18,50, 18,67, casi 20 euros mensuales, de los cuales la ICIP, en este caso el ayuntamiento, te da la opción de pagarlo o bien mensual, o bien trimestral, o bien semestral, o bien anual. Pero sí o sí tienes que pagarlo. Repito, no es un impuesto del cual estamos acostumbrados y mucha gente que ha llegado nueva aquí a Alemania dice, pero ¿por qué tengo que pagar un impuesto de la televisión siendo que yo no veo la televisión, yo no consumo ni Netflix, no veo absolutamente nada? Pues bien, tienes que pagarlo. Otro gasto del cual hay que tener presente es la luz. No vamos a hablar de cifras tan escandalosas como las hay en España, en la cual personalmente creo que es un abuso lo que hay en España para las tarifas de la luz, y los precios de la luz son totalmente escandalosas. Aquí en Alemania, cada vivienda, dependiendo de los metros cuadrados y dependiendo de donde quede tu vivienda, se va a pagar una cantidad u otra. Personalmente estoy pagando en torno a unos 50 euros mensuales, y para una vivienda de unos 70, 80 metros cuadrados están pagando en torno a unos 60, 70 euros. Puede que ahora a partir de enero se vaya a pagar un poquito más por esto de la dichosa crisis energética. Y digo dichosa, pues bueno, son cosas mías personales. Eh, pero no estamos hablando de cifras escandalosas, vuelvo y repito. O sea, en mi caso personal, recuerdo que justamente para este año, hace un año atrás, en octubre, noviembre, que vivía en España, un recibo de luz de un mes me llegó por casi 200 euros. Eran 190 con y pico. Era algo totalmente escandaloso. No tiene nada que ver a lo que se paga aquí en Alemania.
En fin, son gastos cotidianos de la vida real y a estos gastos también le vamos a añadir otros, si es tu caso, y es si tienes coche. Si tienes coche, la gasolina, hoy mismo me fijé, hoy que es día 15 de octubre del 2022, hoy la gasolina estaba en torno a unos 1,87, 1,90 la gasolina y el diésel estaba un poquito más caro. Normalmente durante el último mes está variando como tope 2,205 la gasolina y hace 3 días, por ejemplo, la gasolina llegó a bajar a 1,83. Va variando en este tipo. Aquí no hay ayuda del gobierno como sí lo hay en España, por fin, algo medio bueno que hace este gobierno, pero es un gasto. Es un gasto más si tienes coche y lógicamente, pues si tienes un coche de matrícula española y lo tienes que matricular aquí, cambiar el seguro y tal, es otro gasto que si quieres lo vamos a hablar mucho más adelante. Y otro gasto, otro impuesto es si tienes perro. Pues bien, si tienes un perrito, un chihuahua, si tienes un caniche, si tienes un labrador, si tienes un pastor alemán, sea el perro que sea, tienes que pagar un impuesto. Conozco un caso el caso según cuenta de mi profesor de alemán, él es español, por cierto, un saludo. Él cuenta que intentó, pues, que no se diera el caso de poder pagar este seguro. O sea, decía, voy a ver si no se puede y tal, pues no sé cómo, pero se dieron cuenta y le llegó la cartita indicando de que tenía que pagar ese impuesto, un impuesto que varía la raza y el tamaño de tu perro. No es lo mismo pagar un impuesto por un chihuahua a por un pastor alemán, por ejemplo. Entonces, le llegó una carta indicándole de que tenía hasta tal fecha para pagar dicho impuesto, si no, venía una multa, creo que era multiplicada por 10, si no estoy mal, era algo bastante exagerado. Y bueno, básicamente esos son los gastos que tenemos aquí en Sajonia, en Leipzig. Sé que no te voy a dar el resultado de todo, o sea, no seas vago o vaga, coge tú, haz una calculadora y dependiendo tu situación, haz tus cálculos. Repito, todas estas cifras que he dado ha sido por versiones, no solamente mías, sino de gente que está aquí con su familia, que está aquí con su pareja o que está sola, en fin, de diferentes casos. Por eso di precios solos, precios por persona o precios generalizados en caso de la vivienda, ¿no? Que es más de lógica que si tienes una vivienda de 90 metros cuadrados es porque quieres traer a tu familia o estás viviendo con más personas. Así que nada más, espero que este video te hubiera ayudado para los gastos. Si tienes pensado venir a Alemania, sé que hay bastante gente pensando en venir aquí a Leipzig. Por favor, si tienes alguna duda, coméntala, haz ahí un comentario. Yo cuando pueda te estaré contestando. Y poco a poco iré haciendo más vídeos para que te hagas una idea de lo que te vas a encontrar si tienes pensado venir aquí a Sajonia. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Por favor, si te ha gustado, dale like y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Tschüss.